Creo que la Asamblea se encarga de leyes, o sea, la rama legislativa, em, y de ahí la presidencia se encarga de enforzar las leyes que se ¿Y tú emiten. consideras que la Asamblea de Ecuador cumple con esto? Considero que la Asamblea en general, por la cantidad de gente y la cantidad de diversidad de opinión, pues nunca se llega a nada, o cuando se busca llegar a algo, se demora demasiado. Entonces, por esas razones, pienso que es ineficiente. ¿Crees tú que existe cultura política en Ecuador? No. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no están interesándose en la política. Pienso que las malas prácticas de la política en los últimos años han causado que las nuevas generaciones tengan desconfianza en los nuevos partidos políticos de ahora, y por eso mismo pues la falta de interés que se ve representada también dentro de la representación estudiantil por la falta de listas, la falta de compromiso, entre otras cosas. Es un poco difícil decirlo por todos los partidos políticos que hemos pasado a través del Ecuador, así que no diría que exactamente existe una cultura política establecida. Creo que no. O sea, hay ciertos sectores en donde el conocimiento acerca de política es solo de lo que ven en las noticias, lo que ven en redes sociales, entonces el conocimiento es realmente nulo. Bueno, en lo particular yo a mi edad no soy tan afán a la política, pero sí me interesa temas como la situación del país. En general creo que no tanta, especialmente para los jóvenes, porque es como que no es un tema que nos agrada mucho de hablar, entonces por eso creo que no existe tanto cultura política. Creo que existe cultura política en el Ecuador, sobre todo en generaciones mayores, porque sí he visto que por nuestro lado, ya como más jóvenes, hemos estado mucho más desinteresados por saber qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que en los últimos años, que en la juventud sí ha existido una cultura popular, yo creo que en las anteriores generaciones sí existía, pero era muy llevada por el tema emocional. Pero yo creo que ahora sí los jóvenes están creando una opinión un poco más formada, una opinión propia, no tanto llevada por emociones de odio este político, no odio este político, sino de estas propuestas son buenas, estas no, y así. Pienso ahora que los jóvenes, por ejemplo, más lo ven así y no tienen tanto esa cultura como de conciencia hacia la política. No hay mucha ignorancia sobre el caso. Me parece que la cultura política en Ecuador es bastante pobre porque no existe una formación adecuada como para como para que la gente pueda opinar sobre varios temas. No existe la información sobre todo. No hay una formación en sí como para tener una competencia, tener una competencia básica en general, me parece a mí. ¿Qué trabajo dirías tú que tiene la Asamblea con el país? Creo que la Asamblea se encarga de leyes, o sea, la rama legislativa, y de ahí la presidencia se encarga de enforzar las leyes que se ¿Y tú emiten. consideras que la Asamblea de Ecuador cumple con esto? Considero que la Asamblea en general, por la cantidad de gente y la cantidad de diversidad de opinión, pues nunca se llega a nada, o cuando se busca llegar a algo, se demora demasiado. Entonces, por esas razones, pienso que es ineficiente. Bueno, se supone que es constituir las leyes políticas para el país, ¿no? Aunque existe mucha corrupción por dentro, pero es lo que apropiadamente deberían hacer. Creo que, no estoy segura si ellos se cargan de regular ciertas cosas para poder, o sea, es como que aceptan cosas de que propone el pueblo. Entonces, sí, creo que escuchar más al pueblo, hacer muchas cosas, o sea, como que escuchar más al pueblo, pero dependiendo de estas consultas que se hacen, entonces ellos son los que aprueban realmente. Creo que la Asamblea se encarga de leyes, o sea, la rama legislativa, y de ahí la presidencia se encarga de enforzar las leyes que se ¿Y tú emiten. consideras que la Asamblea de Ecuador cumple con esto? Considero que la Asamblea en general, por la cantidad de gente y la cantidad de diversidad de opinión, pues nunca se llega a nada, o cuando se busca llegar a algo, se demora demasiado. Entonces, por esas razones, pienso que es ineficiente. O sea, yo creo que la asamblea ahorita tiene más como el trabajo de poner más representantes como las necesidades que tiene más la gente ahora como pueblo como tal, creo. En este momento creo que la asamblea debería ser como la contraparte del presidente, o sea, siempre velar de que esté haciendo las cosas bien o si está haciendo las cosas mal, corregirlas al instante. Ok, ¿de qué te consideras? ¿De izquierdas, de derechas? Creo que derecha. Me parece que cada asambleísta debe representar la zona a la que pertenece y
de alguna forma crear políticas que puedan ayudar al bienestar de las personas. ¿Qué opinas del gobierno de Daniel Noboa? ¿Qué apruebas, qué desapruebas y por qué? No puedo establecer una opinión como honesta, no soy mucho de los partidos derechistas, siempre he sido más de izquierda, entonces creo que ese sería mi final statement. O sea, siento que hasta ahora las decisiones que ha tomado han sido cruciales para lo que realmente se necesitaba para el Ecuador, aunque no apoyo que se haya asociado con el partido de Correa, pero no, sí, me parece que las decisiones hasta ahora están bien. O sea, hay cosas que realmente está haciendo bien controlando la delincuencia, pero hay ciertos sectores en los que no se maneja, no por falta de conocimiento, sino que creo que las personas que están a cargo de estos sectores son los que influyen directamente en las decisiones que él toma. Bueno, sobre el gobierno de Daniel Noboa, creo que es un presidente ejemplar, el hecho que tiene una visión empresarial que ayudaría bastante al país. Prácticamente creo que apruebo todo lo que está haciendo porque el plan Fénix de seguridad, todo lo que está combatiendo con los delincuentes, los narcotráficos y los convenios que está haciendo con países internacionales. La verdad que sí estoy un poco de acuerdo, aunque sí ha tenido como que ciertas cosas que creo que no ha cumplido con lo que dijo al inicio de su presidencia, pero creo que ha sido hasta ahora uno de los mejores. Me parece bastante preocupante del gobierno de Daniel Noboa la falta de transparencia. Me parece que todas las medidas que ha tomado o ha querido tomar, como el plan Fénix, no es algo que ha compartido con la gente y en especial la subida del IVA al 15% me parece que no se ha visto reflejada en bienestar social o siquiera económico en el país. Creo que ha tomado últimamente como ciertas medidas populistas para tratar de ganar las próximas elecciones, entonces eso totalmente desapruebo. Pero en el principio del gobierno como que fue bastante revolucionario por lo que es joven, entonces eso sí, good. ¿Y tú? O sea, creo que temas mucho de seguridad, creo que ha ido como que por los pasos correctos y de ahí pues todos los otros temas creo que hay que ir puliendo por ahí. Yo creo que ha llevado una gestión un poco polémica, bueno, bastante polémica. Creo que ha manejado un poco bien el tema de la corrupción, pero en sí las medidas que ha aplicado como que a largo plazo, es obvio que no va a poder cumplir todo en el poco tiempo que ha estado, pero las propuestas que ha aplicado en el corto plazo no han sido tan efectivas en sí, como que no ha habido realmente un cambio, aunque sea mínimo, no, yo no lo veo reflejado mucho en la situación del país. Ok, recién comenzó Daniel Noboa, bueno, tampoco tan recién, pero sí he visto que ha hecho algunas cosas buenas que me parecen bien, pero algunas otras tampoco, entonces sí le veo ahí ese contraste. Por ejemplo, lo de lo de Glass, perdón, que lo sacó de la embajada me parece súper bien porque porque una embajada tendría que estar Refugiando a un criminal. Claro, exacto, entonces, ¿para qué? Creo que es demasiado mediático en cuanto a redes sociales, pero no tiene un plan de gobierno que en verdad yo diga que es potencial. La verdad no estoy tan de acuerdo con el gobierno de Noboa porque siento que al principio prometió bastante, pero en sí creo que estamos en la misma situación en la que estábamos antes. Entonces creo que prácticamente nos está gobernando un presidente de cartón como fue en su campaña, ¿no? ¿Qué medidas, si estuvieras tú en el gobierno, pondrías para controlar la corrupción y el narcotráfico? La corrupción se lo controla a través de la medición de los procesos y los resultados. Más los resultados, porque muchas veces a través de la burocratización de la política, más bien se alargan los procesos más de lo que deberían y al enfocarse en un ámbito más de los resultados, pienso que es un poco más fácil medir qué tan lejos estamos llegando con la gestión que estamos haciendo. Personas honestas que realmente quieran, que realmente amen a su país y realmente quieran ver un cambio, no solo por intereses políticos y por sobresalir. Yo siento que tendríamos que poner más militares y tener más seguridad para el país, y así de tener lo de narco. Ok. Sí, o sea, argumentando lo que dijo mi amigo, pues sería también tener como más seguridad en el sentido de controlar, digamos, a los ciudadanos. Me parece que la clave de esto sería reforzar las instituciones, que las instituciones sean más fuertes, más honestas y que haya más rendiciones de cuentas y transparencia. Creo que siempre
O sea, creo que lo primero sería como que la honestidad dentro de lo que es en toda la asamblea, en la parte de la presidencia y todos los que trabajan ahí. Creo que desde ahí sería para iniciar como que esto de evitar la corrupción y todo eso, porque si robamos desde ahí, o sea, obviamente afuera va a ser difícil controlar. Y el narcotráfico, mayor control, pienso que una mejor administración igual de la policía, de los militares, es importante también. O sea, ellos ya cuentan con un centro de inteligencia policial, sin embargo, ya que solo recibimos la información negativa del narcotráfico, a veces no vemos también lo bueno que se está haciendo, entonces tal vez equilibrar un poco eso también. Creo que más como leyes o cosas más como para que se haga un poco más la transparencia, o sea, más rendiciones de cuentas, más seguidas, más controles, que se hagan más seguidos. Creo que más seguidos, más periódicamente. Yo creo que lo más urgente es el control de las cárceles y el control de las zonas más conflictivas del país. No sabría qué decirte, o sea, sí es muy complicada la situación. Creo que debería empezar por la formación, quizás empezar desde lo más bajo, creo que desde el nicho, desde las escuelas, creo. Educación. Sí, la educación, creo que ese es el punto principal. Lo primero que tendría que haber es seguridad para el presidente, porque creo que lo que ocurre normalmente es que hay muchas amenazas para el presidente o para el gobierno, y si es que no hay esa seguridad, no hay facilidad para tomar decisiones. Yo creo que eso ya tiene que ver directo desde un tema de la educación. Hay que enseñarle a los más pequeños, de los más jóvenes, el tema de ser transparentes en todo lo que hagas. Hasta copiar un deber se debería intentar como que regular eso más para que ya las generaciones que vienen sean más honestas consigo mismo y con el resto de personas, para que estas nuevas generaciones que van a liderar el país no caigan en el tema de la corrupción. Con el tema del narcotráfico igual yo creo que también es un tema de educación. Hay que velar por los grupos más vulnerables. Usualmente el tema del narcotráfico se ve más en los grupos como que de riesgo de la sociedad, no sé cómo sería el término. Pero sí, o sea, igual yo creo que es bastante un tema de educación, enseñarle a la gente como que a ser honestos y realmente a apoyar el avance del país y de nosotros como una sociedad en sí. Ok, primero, el de la corrupción tendrían que ser transparentes y enseñar eso ya desde los hogares, en los valores y también en las escuelas. Y acerca del narco, me gustaría instalar más seguridad en las fronteras y en sí para controlar todo esto del narcotráfico, pero con seguridad. Regular todos los gastos que tengan los políticos, regular cada gasto que se tome del país y sobre todo tener mayor acción policial y en cuanto a política de las cárceles. No, para nada. No, creo que son muy corruptos, o sea, desde su formación creo que deberían corregir. No creo que existen políticos honestos en el mundo. Sí y no, siento que al principio van haciendo las cosas bien, pero por medio de cosas que quizás son ocultas detrás del gobierno, pues se van corrompiendo ellos mismos. Sí, sí hay políticos honestos, ¿Sí? muy pocos, pero hay, porque a lo largo creo que en el gobierno en el que más cosas realmente turbias se pudo ver durante todos estos 10 años de Rafael Correa. O sea, hubo demasiados robos, demasiados sobreprecios en muchas cosas, entonces ahí creo que hubo un montón de irregularidades, pero de ahí creo que el gobierno de Daniel Noboa hasta ahora hay personas que realmente están en la capacidad y haciendo bien las cosas. Bueno, siendo honestos, Rafael Correa en su tiempo de gobierno cumplió lo que hizo, aunque borró con el codo lo que hizo con la mano, pero él fue el que más cumplió lo que realmente prometió. Es muy difícil decir. Yo creo que en la actualidad, bueno, ahora en el país está manejado por las generaciones más viejas de nuestros padres, nuestros abuelos, entonces yo creo que tal vez por esa parte no hay tanto ese tema de la transparencia. Puede haber uno que otro que sí puede ser honesto, pero yo creo que en realidad no hay políticos que no sean corruptos actualmente. No, también por lo que escucho noticias y así, no solo en sí de la presidencia, sino de los ministerios y así se ve mucha corrupción, entonces no. No, Para nada. para nada. Ni en el mundo. Es bastante, hay que evaluarlo. ¿De qué tendencia política te consideras tú? ¿De derecha, de izquierda? Soy media. Media. ¿Cuál de estos políticos crees que ha cumplido más sus promesas? En los últimos años, Correa, Moreno, Lasso o Noboa. Creo que Lazo, porque en su campaña, bueno, prometió todo esto de las vacunas, creo que hizo una buena gestión de eso, creo que
creo que me llevo eso, la verdad, del gobierno de Lazo. Creo que todos los políticos hacen lo que pueden con lo que tienen. Ya si es que han sido las mejores decisiones, no sabría decir. Pero ¿quién ha cumplido, según tú, más sus promesas? Yo creo que ninguno de los cuatro. Creo que todos empezaron muy bien y se fueron decayendo. Yo no es que apoye a Correa totalmente en todo lo que hizo, porque sí ha salido que en su gobierno hubieron trapos sucios, pero yo creo que sí fue uno de los políticos, de ellos cuatro al menos, que más cumplió. Según las fotos, pienso que sería Rafael Correa. No, o sea, no porque sea correísta, pero siento que en su momento sí logró cumplir con las promesas y lo que le cumplió a la gente, entonces, Al inicio. claro, pero obviamente se vio que al final no, tampoco hizo las cosas bien. Cosas turbias. Sí, entonces no. Creo que si hablamos en cuanto a obras que se pueden palpar, tal vez Correa, pero en cuanto a en verdad sacar adelante al país, ninguno. Yo creo que Correa porque ha hecho mucho para el país, ha hecho carreteras y escuelas para los estudiantes que no tienen mucho dinero. Me parece que en parte el primer periodo de Rafael Correa fue bastante bueno en algunos aspectos, sobre todo en temas sociales, sin tomar en cuenta la institucionalización de la corrupción. En tanto con lo que ha dicho como tal, creo que iría como más Correa, Noboa, por ahí. ¿Y tú? Voy a ser funada, pero yo creo que Lazo, que tal vez no lo vimos mucho como en su mandato, pero ya después el tipo de como construcciones, acciones que vimos después de su mandato que había hecho, entonces creo que sí. Yo creo que defender al pueblo, creo que es su principal trabajo, es la voz en sí de todos los ecuatorianos, entonces creo que deberían ellos estar al frente de todos estos políticos corruptos. Se supone que la asamblea tiene que representar como la decisión de todos nosotros, pero normalmente creo que la asamblea siempre tiene como sus propias decisiones y no se toma mucho en cuenta como lo que todo el Ecuador quiere o pide. La asamblea considero que tiene que cumplir bien las leyes y no hacer leyes que favorezcan, no solo les favorezcan a ellos, sino en sí a todo el pueblo, porque debería ser así. Creo que deberían ser honestos para tomar las decisiones que el pueblo les pide, pero no hacer en cuanto a sus propios ideales. ¿Crees que existen políticos honestos en Ecuador? Me parece que no, pero es un problema estructural en Latinoamérica. O sea, la verdad, creo que los políticos que recién están empezando sus carreras políticas sí podrían ser honestos, pero ya en cargos más altos es un poco difícil mantenerte al margen de las situaciones corruptas en el país. Ya. Una pregunta así, un poco alejada, bueno, no alejada, sino más bien a ti. ¿Por qué te consideras derecho? O sea, ¿o por qué crees que es lo mejor? Porque siento que eso presiona que te superes a ti mismo y no siempre tengas que depender de un gobierno, de un partido político, sino que tú mismo tengas tu propio interés de superarte. Genial. ¿Qué trabajo dirías que tiene la Asamblea para el país?